En la actualidad se están haciendo preparativos para una operación a escala mundial desde las bases extraterrestres del Área 51 en Nevada y desde otras bases extraterrestres en la Tierra, como la de Dulce o la de la Tunguska siberiana en la región de Kole, una operación para realizar una caída de la bolsa gigantesca de tal índole que se tendrán las naciones que reunificar por el desplome que sobrevendrá, y ante un enfrentamiento a una tercera guerra nuclear mundial se tendrán que reunir las naciones en Nueva York, en el edificio de las Naciones Unidas, para organizar y crear un nuevo orden de cosas, el nuevo orden mundial ya preparado en el papel para controlar a todas las naciones de la Tierra. Y debido a esta preparación de la caída de la bolsa internacional, no tendrán las naciones más remedio que claudicar y hacerse socios o participantes de este gobierno mundial. Un gobierno mundial de origen y control extraterrestre. Porque, como he dicho y he repetido constantemente en muchos otros vídeos, la raza humana en todas partes de la Tierra está controlada desde hace 6.000 años por extraterrestres que se hallan en bases subterráneas en diferentes partes de la Tierra. Han estado y están explotando la Tierra y a la humanidad. Este orden mundial es una preparación para que la humanidad entera no tenga otra necesidad obligatoria que ser marcada con un microchip en la mano derecha y en la frente, como se hizo en la antigüedad hace muchos miles de años, para tener un control completo y exacto de la mayoría de la humanidad, de tal manera que si no acceden las personas individuales, organizaciones, a este nuevo orden mundial, como dicen las escrituras en las profecías apocalípticas bíblicas, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, versículos 16 al 18, no podrán hacer nada, no podrán comprar ni vender, no podrán trabajar, no tendrán seguridad social. Estarán las personas completamente desamparadas o claudicar y formar parte del gobierno mundial. Esta caída de la bolsa no es casual, nunca ha sucedido en la historia antes, pero está sucediendo porque desde la base extraterrestre del Área 51 de Nevada se controlan perfectamente los ordenadores de la bolsa internacional en Wall Street, en New York, para hacer caer precipitadamente las acciones y la bolsa y hacer un caos, una crisis a escala mundial que necesariamente tendrá la única solución y salida con la creación rápida de un nuevo orden mundial. Para este nuevo orden mundial, indudablemente se necesitará dinero para reorganizar las naciones en declive, en ruina económica, y este dinero se va a sacar rápidamente de una organización criminal, diabólica criminal, y hablo de Babilonia la Grande o el Vaticano, que es la fortuna más grande y poderosa de la Tierra en acciones de la bolsa, en cuentas bancarias, en inmobiliarias, fábricas, industria de todo tipo, una organización criminal que con las guerras, las matanzas, asesinatos de masas de gente quemadas por la Inquisición, torturada, el apoyo a los dictadores más criminales y diabólicos de la Tierra, sea Hitler, Franco, Mussolini, Pinochet o Satanás en persona, que ha acumulado una fortuna inmensa de la cual los gobiernos, este nuevo orden mundial, echarán mano necesariamente para despojarle y quitarle hasta el último céntimo, y con ello
indemnizar indudablemente a las innumerables víctimas que han sido causadas por esos clérigos pedófilos satánicos que a millones de críos durante décadas han violado y en muchos casos asesinado, porque no les sorprenda que en el Vaticano y en otros monasterios durante décadas, incluso siglos, se han hecho sacrificios de niños, asesinando, torturando y violando niños y enterrándolos en los sótanos de monasterios de clérigos católicos satánicos. Esto es un desplome y un derrumbe completo de esta organización y las demás criminal diabólica del Vaticano, o llamada bíblicamente con el apodo Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las cosas repugnantes de la tierra. Revelación capítulo 17 y capítulo 18. Hay una comparación antigua de cómo ha de caer Babilonia la Grande. La antigua Babilonia, en donde hoy está situada la región Irán-Irak, era la tercera potencia mundial, una potencia que abarcaba aquellos países del Oriente Medio en la antigüedad, y era una potencia que tenía su capital en Babilonia, la cual era inaccesible porque tenía unas murallas gigantescas de varios metros de altura y varios metros de espesor, donde había incluso jardines colgantes a ciertas alturas, inmensos, y rodeaba la ciudad de Babilonia un río, el río Éufrates, de tal manera que para entrar en esa ciudad había puentes y necesariamente tenían que entrar en barcos. De otra manera, tenía unas puertas gigantescas y con el agua era imposible vadear aquello, ni con barcos ni con nada, y subir y escalar aquellas murallas, imposible. Era una ciudad inaccesible. Pero había ciertas profecías bíblicas antiguas que habría un rey que ya se le daba el nombre 200 años antes de nacer, que le llamaban Ciro, el rey persa Ciro. Hubo dos potencias medo-persas, que estaba profetizado que este rey entraría por tierra seca y entraría en la ciudad, que dejarían las puertas abiertas. Era inconcebible para una potencia mundial de esa magnitud que ese río Éufrates inmenso se secara y que las puertas se quedaran abiertas cuando había vigilia y guardias de ejército rodeando los muros de la ciudad, y que era imposible que dejaran las puertas abiertas. Pero sucedió. En el año 537 antes de la era común, habían profecías antiguas que habría una liberación total del pueblo de Israel que estaba en exilio 70 años, y que se secarían las aguas y que se dejarían las puertas abiertas para que esa cuarta potencia mundial medo-persa entrara, asesinara al rey de Babilonia y el día siguiente fuera destruida por completo aquella potencia mundial babilónica. Efectivamente, el rey Ciro, según las historias seglares, tuvo una idea con las dos naciones medo-persas. Muchos kilómetros antes de llegar a la ciudad, en la parte norte, tuvieron la idea de echar muchas piedras al río y desviar el curso de la corriente del río Éufrates, que rodeaba y bordeaba la ciudad, y desviar el río hacia un lago seco por la noche. En una sola noche consiguieron llenar tantas piedras varios cientos de miles de soldados, y el río ya llegaba seco a lo que era la puerta de la ciudad. Aquella noche, efectivamente y literalmente en tierra seca, ya que no corría ni una gota más de agua, y como era una fiesta en Babilonia, dejaron las puertas abiertas pensando que esa ciudad inaccesible sería imposible de conquistar y subir por los muros. Y entraron los ejércitos silenciosamente, asesinaron a los militares más competentes y al rey de Babilonia, Nabonido, o Belsasar. Y al día siguiente habían destruido lo que era una potencia mundial babilónica. Hoy el Vaticano es, digamos, llamado de alguna manera una potencia financiera inmensa, donde bajo su haber no solamente tiene un inmenso capital, sino tienen también reyes, gobernantes, políticos, banqueros, una serie de amistades, un círculo de amistades ocultistas, satanistas en su mayor escala, que resulta casi inaccesible, aunque han hecho y hacen muchos crímenes,
nunca van a la cárcel. Es casi literalmente imposible encarcelar al Vaticano, aunque se sabe que han hecho asesinatos hasta de sus propios papas, asesinatos de niños en el Vaticano, sacrificios a los demonios, y tienen pues fraudes, estafas con el Banco Ambrosiano, asesinatos de jueces que querían llevar al Vaticano por tráfico, inmenso tráfico de drogas a los tribunales. O sea, tienen un poder inmenso. Las aguas de esta Babilonia moderna, Babilonia la Grande, es el inmenso capital que entra de todas partes del mundo a los bancos del Vaticano, con subvenciones estatales a la Iglesia Católica, bodas, bautizos, entierros, funerales, premios, regalos de dictadores, un inmenso capital. Este capital son las aguas que cubren y rodean a esta gran ciudad babilónica moderna. Babilonia era una ciudad donde había miles de templetes dedicados a la diosa de los cielos, reina madre, diosa mediadora, a santos dioses pequeños. Son la religión católica, una religión enteramente pagana, diabólica, pagana, dedicada igual que el culto antiguo a la diosa madre, diosa negra de los infiernos, a los santos santones y dioses y menores. Las aguas son el dinero, el capital que tiene, que fluye de todas partes. Lo van a secar. Ese dinero se va a secar porque ese dinero va a servir para indemnizar a los millones de seres humanos que han masacrado, violado niños, asesinado niños, y para cubrir los gastos de estas naciones empobrecidas que necesitan urgentemente un capital para subsanar las graves heridas que causan una crisis económica, donde millones de personas mueren de hambre, pasan crisis, no tienen trabajo y tienen que alimentar a sus hijos. Y una vez que estas aguas desaparezcan y no haya un céntimo más, se encargarán los gobiernos de machacar doblemente al Vaticano y a su gentuza, porque sacarán a la luz pública que el Vaticano es la organización criminal traficante de drogas más grande de la tierra, que tiene contacto con mafias italianas, americanas, que tiene fraudes, fábrica de armamento, fábrica de anticonceptivos, la fábrica Serono del Vaticano, que ha pagado y paga a asesinos de niños para hacer vídeos snuff y presentarlos en bacanales de alta sociedad, donde hay reyes, gobernantes, políticos, y al Vaticano. Muchos de estos papas, en ceremonias místicas paganas, han visto estos vídeos snuff de sacrificios de niños. Y todo este dinero va a servir para indemnizar a las víctimas y arruinar y castigar, como antigua Babilonia, asesinar al rey de Babilonia, acabar con el Vaticano. Está profetizado, Nostradamus y otros videntes lo han visto, que este es el último papa y que acabarán de una manera quemando al Vaticano completamente, como quemaron la antigua Babilonia hace varios miles de años. Una cosa interesante es que Babilonia, lo que era antigua Babilonia, es lo que el Heródoto, el filósofo griego, decía, hablaba de la Atlántida, era Babilonia. Y yo voy a decir en su día, ¿dónde está la ciudad con las grandes murallas? Es de una manera casi, digamos, sobrenatural, escondida. Yo lo señalaré y se verá dónde está esa ciudad antigua que fue destruida en una sola noche. Hoy estamos en estos grandes acontecimientos, una última jugada del gobierno extraterrestre para extraviar a toda la Tierra habitada, porque el gobierno extraterrestre va a ser exterminado y, como hace miles de años, expulsado de la Tierra, porque del espacio la liberación de la humanidad viene. Así que muchos ánimos, amigos, porque la liberación de la entera humanidad se acerca, y el castigo judicial a estos criminales miserables que lo único que han traído daño, atraso, guerras, atrocidades y robos, injusticias a la entera humanidad, y sobre todo millones de niños violados y arruinadas su vida. El castigo y el ajuste de cuentas viene para esa gentuza. Así que ánimos, amigos, que esto ya está al caer.